Dios. Vamos a buscar en Juan capítulo 12, versículo 35. Juan 12, 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que muevas tu Espíritu Santo en medio de nosotros y que ministres tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Jesús les respondió: todavía está la luz entre ustedes, pero no por mucho tiempo. Mientras tienen luz, caminen para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que camina en la oscuridad no sabe a dónde se dirige. Bueno, esta palabra ofrece una poderosa enseñanza empleada por Jesús en medio de eventos que ya hemos estado estudiando. Estos eventos son los días que preceden a la crucifixión. Como hemos venido estudiando, eran días muy determinantes porque lo importante, digamos, iba a comenzar a suceder. Obviamente, ya siempre lo aclaro, obviamente el hecho de que Cristo estuviera en la tierra ya era algo importante, pero lo importante en sí para la humanidad y para los discípulos era lo que pasaba después. ¿Sí? Eso es como cuando uno está aprendiendo a manejar un carro y mientras uno va de copiloto viendo, todo está bien, ¿verdad? Pero cuando ya le sueltan el carro a uno, ya le toca a uno meter el cambio y hacer todas las cosas que toca, ahí es cuando empieza lo importante para el que está aprendiendo. ¿Sí? Entonces, estos eventos, por eso es que estas últimas semanas de la vida de Cristo enseñan tanto, ¿sí? Porque ya eran como los últimos detalles del ministerio de Jesús. Entonces, por eso los hemos venido estudiando. Entonces, todo lo que precede la crucifixión del Señor radica en una cosa, es en que no se pierda el mensaje, que no se pierda el Evangelio. Por eso Cristo, en un pasaje por aquí también, ora por los discípulos y les dice: yo te pido por ellos que se quedan aquí. Tú me los diste, ninguno se ha perdido, excepto, le dice el Señor Jesús al Padre en oración, excepto el que era hijo de, ¿cómo es que dice? El que era hijo de perdición, que era Judas, porque estaba escrito que uno de los 12 iba a, a traicionar a Jesús. Entonces, el Señor Jesús en oración le habla así al Padre: te pido por ellos, ¿sí? Para que ese trabajo que Él vino a hacer no se pierda. Entonces, en todas las cosas pasa lo mismo, ¿sí o no? Cuando uno ordena algo, tarde o temprano toca hacer mantenimiento de las cosas, porque si no, las cosas se empiezan a desconfigurar. En la vida de fe, si nosotros no tenemos esta claridad, la gente generalmente tiende como a dormirse en el camino. Al principio están todos eufóricos por lo que están aprendiendo, pero a medida que se va avanzando, se baja el ritmo de aprendizaje. Entonces, esta es una advertencia del Señor sobre la necesidad de aprovechar la enseñanza. Ahora, algo que de pronto usted, no sé si ya lo ha vivido o no, hay momentos en la vida en que nos sorprenden las tinieblas, ¿sí? Esto a todos en algún momento nos va a suceder. Usted el rato menos pensado se ve y es que ya no está arriba, sino que está abajo, ya no está contento, sino que está mal, ya no tiene seguridad, sino que está con muchas situaciones que no se supone que estén sucediendo. Esa inminencia, digamos, de esa situación de que nos venga la oscuridad en determinado momento, es lo que hace urgente esta enseñanza. Si nosotros supiéramos, si cada uno de nosotros supiera el día de nuestra muerte, tal vez la planificación pudiera ser, entre comillas, un poco más exacta, ¿verdad? Pero como no sabemos, a veces las cosas tienden como a pasar un poco a la deriva. A la gente en la iglesia le pasa eso.
uno nota, por ejemplo, en uno mismo, uno escucha una palabra y uno dice, qué buena esa prédica, llego a estudiar eso, llega y no lo hace, ¿sí? O sea, uno tiende como a no, algo que enseñaba el apóstol Álvaro ayer en la campaña, a no tomar decisiones lo suficientemente contundentes que nos lleven a un verdadero desarrollo de lo que Cristo quiere en nosotros, ¿sí? Se lo toma un poco deportivamente. Entonces, hay que mirar una cosa. Si usted tiene la posibilidad de aprender la palabra, que es el caso de los que estamos aquí, es porque Cristo está presente. ¿Por qué? Porque la característica de Jesús, o sea, ¿cuál era la actividad de Jesús? Era andar enseñando, ¿sí? O sea, él andaba de lugar en lugar enseñando todo el tiempo acerca de su mensaje. Cuando Cristo está presente, no hay escasez de mensaje. Y esto pues aplica para distintas formas de mirarlo. Hay veces en las que se predica el Evangelio, pero no hay revelación, entonces el oyente sale de la misma manera como entró, ¿sí? O hay mensaje, hay presencia del Señor, pero el oyente no está con el Señor, ¿sí? No lo ha invitado, no ha hecho el trabajo de decirle, Señor, yo quiero que tú me hables, y el mensaje se da, pero ese mensaje cae en una tierra en la que no puede reproducir ningún fruto. Entonces, esos dos factores pues van a determinar una sola cosa y es, ¿está el Señor o no está? Ya sea por asunto de quien habla o sea por asunto de quien recibe, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos enseñanza y por lo menos en lo que a mí respecta, como yo les he dicho muchas veces, cuando yo hablo, a la primera que predico es a mí misma. En muchas ocasiones he venido aquí sin entender siquiera lo que a veces uno tiene que explicar y hablar y el Señor le revela. Creo que ustedes han tenido una enseñanza, ¿sí? Por medio de la palabra que se da. Entonces, quiere decir que Cristo está presente en nuestra vida. Mire, porque la gente se enlaguna en, es que no lo siento al Señor, es que no, de pronto la gente trata de ver algo, entre comillas, contundente, así como la multitud cuando Cristo estaba haciendo su ministerio. Ellos pedían señales y querían ver, ¿sí? Y sana este y sana el otro. Y eso era lo que les emocionaba, pero pocos de ellos se daban cuenta de que la presencia de Cristo era enseñanza, ¿sí? Entonces, donde está el Espíritu de Dios, va a haber la enseñanza que Cristo vino a traer. A eso se refiere la luz, porque este pasaje, como usted puede leerlo ahí, dice, habla de la luz. Dice entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. O sea, todavía estoy yo, les estaba diciendo el Señor. Por un poco de tiempo todavía estoy yo enseñándoles, pero no por mucho tiempo. Entonces les dice, andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Es como decir, aprovechen la luz del día para que empiece a avanzar, para que empiece a aplicar, ¿sí? Para que se empiece a mover. ¿Por qué? Por lo que dije hace un momento. A veces nosotros decimos, ah, sí, yo voy a ir aprendiendo. Ah, sí, esto lo voy a aplicar, pero es como que uno va guardando la palabra, digamos, en un cajón en el que se va quedando atrás, ¿sí? Y entonces cuando usted se da cuenta, porque a muchos les sucede así, se sorprenden con que cuando ya les tocaba ejercer o usar lo que han aprendido, se les pasa el momento, ¿sí? Entonces, ahorita que ustedes tienen luz, es decir, nosotros, ahorita que estamos con la enseñanza, que usted tiene la posibilidad de recibir un mensaje y aplicarlo para su vida, empiece a hacerlo. Ejemplo básico. Aquí uno enseña bastante la lectura de la palabra. Eso es básico en el creyente. Y la gente dice, sí, voy a empezar a leer. Y sale y no. A eso me refiero. Mejor dicho, la enseñanza de este mensaje es en la prontitud con la que usted empiece a aplicar los conocimientos que va aprendiendo, ¿sí? O sea, eso de tomarse un tiempo, tal vez, ¿sí? El Señor mirará cada caso en particular, pero tal vez no es muy beneficioso. Es decir, cuando tú avances y mires hacia atrás, te vas a dar cuenta de cuántos
años has perdido de no avanzar en tu proceso de fe, en tu proceso de adquirir lo que hemos enseñado en estos días, que es las capacidades, ¿sí? Para que puedas alcanzar propósitos de Dios, ¿sí? Para que puedas aún liberar en cada uno, liberar en ti, pues, en cada uno, las cosas que se tienen que liberar, ¿sí? O sea, esto es un llamado que les hace el Señor a los discípulos y a nosotros para que usted no esté pensando que sí, el Señor algún día me va a liberar de esta situación. El Señor algún día, sí, pero manos a la obra. Es decir, empiece a aplicar. No es que yo sí tengo el propósito de levantarme más temprano a orar al Señor. Sí, bien por la intención, pero empiece, ¿sí? Porque cuando usted avance se va a dar cuenta de que ¿por qué no empecé antes? Ya estuviera yo en otro momento. En el mejor de los casos, porque en el peor de los casos lo que le va a pasar es que le sorprenden las tinieblas, párele bolas a esto, le sorprendieron las tinieblas a usted y usted está sin los recursos para afrontar la situación y por eso la gente cae. ¿Cae de qué? De la fe, ¿sí? No es que caiga en pecado. La gente se confunde, cayó en pecado y lo miran como el fracaso. No estoy diciendo que caer en pecado no sea un fracaso, pero de eso no se trata el Evangelio, ¿sí? Se trata de que el verdadero fracaso es que usted deje de creer, o sea, pierda la fe, ¿sí? Porque las tensiones de la vida nos llevan a eso, a cambiar el rumbo y a cambiar el propósito de Dios. Entonces, tenemos la luz. Hoy, no sé por qué razón, se me vino el pensamiento de los cristianos cuando estaban en las catacumbas, porque a veces yo he pensado que este lugar es como frío, como no, como que no es el más bonito lugar como para uno venir a congregarse. Y luego pensé en lo otro y dije, ¿qué va? O sea, mientras el espíritu esté, la gente acude. Esa es la realidad, ¿sí? Mientras el espíritu esté, mientras haya enseñanza, porque usted viene aquí por un beneficio, esa es la realidad. Si no, no, porque está buscando un beneficio. Entonces, mientras haya algo que aprender, la gente acude y digamos que traspasa algunas esferas naturales el tema de la congregación. Por eso la Iglesia de Cristo se ha mantenido durante los siglos en las peores circunstancias. Es decir, ahorita nos es sencillo, ¿sí? Porque hay la luz. Entonces, aprovechar la enseñanza, ¿sí? Si a usted le corresponde llegar a su casa y volver a leer sus apuntes, yo con todo el afecto le digo, hágalo, porque las cosas se olvidan fácil. ¿Sí o no? Yo a veces, en mi corta experiencia, a mí a veces me pasa que estudio un tema, lo anoto y luego digo, ¿qué fue? Y me toca regresarme, ¿sí? O he pasado bastantes veces por los mismos 4 evangelios y uno a veces, o sea, como que cosas le sorprenden. ¿Por qué? Porque la memoria, pues estamos en este cuerpo humano que necesita que uno esté, digamos, despierto para poder coger lo espiritual. Mire esto, el espíritu nuestro va a un ritmo diferente que el alma y que el cuerpo físico. Por eso dice, el espíritu anhela fervientemente, anhela la presencia del Señor. Pero ¿quién lo impide? El cuerpo físico y el alma. Si usted entiende ese concepto, que su espíritu en sí es el que anhela buscar la presencia. Que no, que yo no lo siento. Bueno, pueda que no lo sienta tan fuerte, justamente porque su espíritu a veces está apagado, ¿sí? Por su carne, por su alma. Con el alma nos referimos a los sentimientos, digamos, a la parte emocional del hombre. Pero que si nosotros entendemos esto y le hacemos caso al espíritu y pongo yo a mi cuerpo a caminar el ritmo del espíritu, mi cuerpo físico, mi alma, termina tomando la contextura o se puede entender el estado físico del espíritu que yo tengo, ¿sí? Lo cual me va a llevar a resultados mejores. Esto haga de cuenta que usted tiene un grupo de amigos, el espíritu es el amigo más diligente, más
disciplinado, el más capaz. El alma pues es como el más, de pronto, como que a veces sí, como que sí, pero no tanto ahí. Y el cuerpo pues es el lastre de los amigos, ¿no? Entonces, ¿a quién usted le sigue el ritmo? Eso es más o menos lo que quiero expresar con esto, ¿sí? Porque uno, usted sabe, uno se puede dejar llevar. A veces uno dice, hoy no tengo ganas de hacer nada, ¿sí o no? Y está en la decisión personal hacia dónde se deja llevar. Hoy no tengo ganas de ir al culto. Mire, yo cantidad de veces no he tenido ganas de ir al culto. ¿Sí o no? Y a veces le echo caso al lento del equipo, ¿sí? Al cansancio, a lo que sea que uno tenga en ese momento, al lento del equipo, es decir, a mi cuerpo o a mi alma, pero otras veces, por decisión personal, uno le ha hecho caso al espíritu. Y en mi corta experiencia, como les digo, yo, como le decía el otro día al pastor, yo estaba enferma mal el Viernes Santo justamente, dije, no, yo no puedo ir, estoy mal, y aparte iba a cantar, no, dije, no voy, no voy. Todo el día con la mentalidad, llegó la hora y yo como que empecé mi espíritu, ¿no? Como a redarguir todo eso y dije, no, siempre que yo me he quedado, me arrepiento de haberme quedado, mejor yo me voy y así, como sea que salga, me voy y lo hago. Eso es una decisión, o sea, yo no estoy diciendo, ah, wow, no, es decisiones pequeñas de la vida, ¿me hago entender? Para que usted sepa que esto es aplicable a su vida personal, a todo lo que usted tiene a su alrededor. El Señor se mueve en las cotidianidades, ¿sí? Y que a quien usted le siga el ritmo, pues lo va a llevar, o sea, usted va a capacitarse al ritmo de esa persona. Eso pensábamos también nosotros en los viajes últimos que hemos tenido, que el apóstol Álvaro tiene un ritmo que, Dios mío, o sea, parece más joven que uno, ¿sí? Nosotros los dos cansadísimos en el viaje, habíamos viajado mucho por tierra, llegamos a la ciudad, nos perdimos larguísimo, estábamos cansados, el pastor Alfredo también cansadísimo y decía, qué ritmo que tiene el apóstol, porque pareciera que no se cansa. Pero es por qué, porque es, mire, esto es así, él es un atleta, ¿sí? Es un profesional, eso es lo que pasa. Entonces póngase a jugar usted fútbol con un futbolista profesional. Parece que no se cansa, parece que no le cuesta, entonces se mueve y va y uno atrás. Pero si usted se pega, ¿sí? Si usted se mete en ese ritmo, su cuerpo, por las exigencias, empieza a tomarlo. ¿Sí? Entonces, esta enseñanza, digamos, para volver al tema un poco, es que usted no sea lento para empezar a aplicar. ¿Sí? O sea, usted del futuro le va a agradecer haber comenzado ya mismo a adquirir la bendición, ¿sí? Adquirir lo que el Señor le quiere dar, lo que el Señor le quiere enseñar, a descubrir el propósito. Que la gente se queda dando tumbos en que no sé qué es lo que el Señor quiere conmigo. ¿Pero por qué? Porque no hay disciplina. O sea, esta enseñanza al final de cuentas va cuando el Señor les dice, miren, caminen ahorita que tienen la luz. Es como decir, manos a la obra, a practicar, a hacer. No, yo más adelante voy a ejercer. Yo era así. A mí me decían predicar en salón y yo le sacaba el cuerpo porque yo decía no. Y ahora, digo, debía haber empezado antes. Ya estuviera mucho más fogueada pues en la actividad como tal, ¿verdad? Entonces a veces el creyente es un poco lento en tomar eh, para sí los beneficios, ¿sí? Son beneficios. ¿Sí? Entonces, el que no está en la enseñanza, el que no se mete a cultivar o a prepararse, a adquirir la contextura espiritual para esto, cuando le llegan las tinieblas lo arrasan, ¿sí? Ya sea, es que me llegó una situación tan dura en mi vida que me desanimé. Llegó una situación tan fuerte en mi vida que dejé de ver al Señor. Yo no creo que el Señor esté en esto, porque ¿cómo así?
¿sí o no? Creo que a todos en algún punto hemos batallado con eso. Y al final, la palabra, la enseñanza, nos va a llevar a tomar decisiones importantes y un poco radicales. Esto no lo digo yo, la palabra lo habla. Por eso es que Cristo era tan radical con los fariseos, por ejemplo. O sea, Cristo no le andaba pelando el diente a la gente. O sea, el otro día estábamos viendo una serie con otra gente, ¿no? Varias gente, bastantes personas. Y la gente al ver, digamos, los actos del Señor era, qué tierno, no sé qué, ¿no? Y uno dice, y entonces ponen esa cara tierna de Dios, que sí, Él es una paloma, ¿sí? Pero hay una parte del Señor que es agresiva, ¿sí? Hay una parte del Señor en que uno dice, ¿cómo defiende Cristo el Evangelio? Raya en la grosería un poco. Hablarle a los líderes del pueblo, ¿sí? Al hablarle al sacerdocio de la ciudad de Jerusalén, de la manera que él les hablaba, por eso es que él me daba risa el otro día, porque qué respondón el Señor, le decía a mi esposo el otro día, porque él estaba ahí, lo llevan donde, no me acuerdo el nombre del Señor, donde lo llevan, antes de pasarlo donde Pilatos, y le dicen, tú eres el rey de los judíos, tú andas predicando eso, entonces el Señor le responde más o menos así, le dice, pregúntales a ellos. Y viene el tipo ese y le pega una bofetada al Señor. Léalo si no sabe, me quedan viendo así como si yo me lo estuviera inventando. Léalo, ahí está. Y le pegan una bofetada y le dice, ¿así le respondes a los dirigentes, a las autoridades? Y la respuesta del Señor, pues es sí. ¿Sí? O sea, yo no le digo que usted ande con vainas y con groserías, pero cuando a usted le toque ponerse radical, hágalo, ¿sí? No es que me vino a hablar el fulano, no sé qué. Mande a callar a la gente, o sea, hay que hay que defender, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Usted defienda lo suyo, defienda su enseñanza. No, es que mi familia me dice que tal vez mucho. El Señor no vino a traer paz, sino espada, dice la palabra. Ese es el lado contundente de Cristo, que es, o sea, yo lo pienso y como que me estremezco, ¿sí? Entonces no es esa figura, en parte sí, pero no tanto, que la gente, el creyente religioso quiere ponerle, como, ay, Diosito, lindo, no sé qué, ¿me hago entender? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque alguno dirá, ay, no, qué fea esa forma, a mí no me gusta esa manera de ver a Dios, yo me quedo con la otra. Porque si usted no hace esto, quiere decir que usted es una persona en todos los aspectos de su vida indisciplinada. ¿Sí? Quiere decir que no tiene disciplina. Es decir, que usted no se domina. Usted sabe que la disciplina es saberse dominar. ¿Sí? O sea que cuando le toquen las cosas, no hay un dominio de la situación. Y así vive la gente. ¿Sí? Cuando no hay dominio de la situación, no hay resultados. Ese es el problema, porque la gente quiere el resultado, la gente quiere el beneficio, pero no se disciplina. Entonces lo que pasa es esto que estamos viendo, que lo que les explicaba, el apóstol Álvaro, por ejemplo, como nuestra autoridad, lo pongo para enseñanza, eh, los que lo conocemos, digamos, porque usted mira una parte, ¿sí? Otros que estamos un poquito más cerca vemos otra parte, y uno que mira también, uno se sorprende porque todos los días el ejercicio, la lectura, o sea, uno no lo ve en indisciplina, me hago entender. A eso es a lo que voy. No se lo ve en indisciplina. Uno que aprende trata de imitar. ¿Sí? Usted que aprende, que yo le estoy hablando de esto, trate de decir yo ya mismo arranco a ejercer lo que me han enseñado. Disciplinándose. Porque si no, usted nunca va a llegar a ser profesional en esto. Quiere decir que esto siempre le va a costar.
El camino siempre le va a costar. ¿Qué tiene de característica los profesionales? Que no se les ve que les cuesta. O sea, ya dominan la actividad que desempeñan. Entonces se vuelve fácil. Porque si fuera siempre difícil, cualquiera se aburre, ¿sí? Si fuera, no, es que yo llevo 20 años tratando de aprender a ser electricista y no me da, se cansa. Pero usted mira gente que dice, eso es iniciar, y se arregló y listo. Esto es una carrera, esto es una profesión, su fe, ¿sí? Por eso es que nos conviene aprenderlo. Entonces, entre tanto usted tiene la enseñanza, arranque a aplicarla. No se quede, no se deje guiar porque no es que mi parte sentimental, mi parte anímica, es que yo soy débil, es que yo no puedo. Cantidad de gente que dice es que a mí no se me da hacer esto, entonces yo no. Y uno respetuosamente dice, bueno, pero al final, pues quien pierde es la persona en su desarrollo de fe, del propósito de Dios, ¿sí? Entonces, el que no se disciplina en la vida, ni siquiera esto es como solo del cristianismo, no, solamente de la fe, no. El que no se disciplina en la vida tendrá repercusiones. Las repercusiones o las consecuencias de la indisciplina son más duras que el rigor de la disciplina. Por eso usted mira a la gente que sufre enfermedades por indisciplina en el pasado y son más duras las consecuencias que haberse cuidado un poco más de manera disciplinada. O sea, esto es lo que se quiere como que quede en el corazón. O sea, usted arranque a ejercer, ¿sí? No es que el Señor me dice que busque un poco más. No, pero yo voy más tarde, más a mi ritmo, voy después. Bueno, si usted lo quiere hacer así, está bien, es su decisión, es su vida. Pero la enseñanza de Cristo es, entre tanto la tienes aquí, empieza a aplicarla, ¿sí? Empieza a capacitarte en eso. Cuando habla de tinieblas, cuando aquí dice, no, es que vienen las tinieblas y te sorprenden, se refiere al pecado que tarde o temprano va a salir en cada uno de nosotros. Ah, cometí este error, caí en esto, se me presentó una tentación y la tomé, ¿sí? Y a la confusión, al pecado y a la confusión. Cuando habla de pecado, pues usted ya sabe, ¿no? Lo que hay en la carne, ¿sí? Los instintos carnales, y a la confusión se refiere a una falta de claridad. La oscuridad es confusión, ¿sí o no? Uno no tiene claro dónde están las cosas, prende la luz, ya dice, ha estado aquí el bendito lapicero que yo estaba buscando. Cuando la gente no tiene, mire, cuando la gente no tiene al Señor, empieza a andar confundido. Por eso a veces uno escucha a algunos que dicen, no, es que yo no sé si esto es de Dios, es que yo no sé, es que tengo conflictos internos. Tengo conflictos. Falta presencia del Señor. Porque donde está el Señor hay luz, ¿sí? La enseñanza es la luz, o sea, la posibilidad de que usted pueda entender algo, aprenderlo, es la luz. La enseñanza trae claridad a su vida y cuando no la tiene, empieza a haber confusión. Y lo que usted tiene enfrente lo empieza a ver poco claro, ¿sí? A tal punto que esto es, la confusión y la oscuridad tiene una particularidad y es que incomoda. ¿Sí? A veces uno dice, no, toca prender la luz, abran esas ventanas porque no se ve nada, yo no puedo trabajar en este ambiente así. O cuando uno va a un restaurante de esos bien oscuros y le sirven la comida, uno como que uno quiere, o al menos a mí me pasa eso, ¿no? Como que poder como ver lo que uno está haciendo bien. Entonces incomoda, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que las tinieblas, que son la confusión de su alma, de su espíritu, empiezan a incomodar. Entonces usted ya no siente al Señor, ya no se siente en el lugar donde tiene que estar, ya no le parece, ya no se halla, ¿sí? Ya se siente como más con leche. Esto es un resultado de un descuido, de no,
tener este tema de estar uno pues pendiente de alerta de la condición espiritual personal, ¿sí? A lo que caen muchas personas, ¿sí? Y esto, en el peor de los casos, lleva a la caída total de la fe, ¿sí? Porque a veces la gente cae en pecado, pero como que dice, uy, me caí, me agarro, ¿sí? Pero a veces ya es lo definitivo, ¿sí? Entonces, cuando dice, entre tanto hay tinieblas, se refiere a la falta de dirección. Y como en la vida vamos a tener, porque ya se ha enseñado, el Salmo 23 es como la agenda de cualquier persona en la vida, ¿no? Valle de sombra de muerte, pero después delicados pastos. O sea, usted hoy está bien, mañana está mal, es a lo que se refiere. Y en algún momento usted se va a ver en la situación de que le sorprenden las tinieblas y le falta la dirección, ¿sí? O sea, no tiene como su armamento, su linterna, se fue la luz, prendemos la lámpara. No, no la va a tener. A eso es a lo que se refiere. Eh, la luz no nos permite andar con ambigüedades, ¿sí? Por lo que referimos hace un momento. Cristo era contundente, o sea, él no andaba a medias tintas con nada ni con nadie, ni presentaba su mensaje ahí, más o menos, ni suavizaba nada, ¿sí? Porque para que se establezca algo tiene que ser de esta manera, para que resulten las cosas en general, ¿sí? Entonces, a veces posponemos nosotros asuntos que el Señor nos ha pedido, ¿sí? Como para ir concluyendo un poco, piense usted que a veces el Señor le ha mandado algo y uno pospone, 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 le saca a uno el cuerpo, ¿sí? Y entonces es más tiempo hasta que usted vea el final de su resultado esperado en el Señor, ¿sí? Pospone su entrenamiento, ¿sí? Sin saber lo que viene. Ese es el problema. Usted no sabe lo que viene. Si uno supiera que el camino va a ser plano de aquí hasta allá, bueno, ¿sí? Pero qué tal que le empiece a poner el Señor, a subirle el ritmo, una montaña y usted sin la capacidad, ahí es que pasan las cosas, ¿sí? Ahí es donde la gente se va quedando. Y como usted bien sabe, sobre todo los que llevan un buen tiempo en esta congregación y en Salem también, por supuesto, uno ve gente que va quedando, que va quedando, que va quedando y se van olvidando. Uno se va olvidando de ciertas personas, personajes que pasan por el redil y que no siguen el ritmo, ¿sí? Entonces tenga en cuenta, la iglesia de Cristo crece como cuerpo, ¿sí? O sea, si usted no le sigue el ritmo a estas enseñanzas, si usted no le sigue el ritmo a este trabajo que se hace aquí, la iglesia va a seguir, la enseñanza irá pasando cada vez a otro nivel, ¿sí? La unción, la presencia, y si lo vemos por lo más natural, el grupo seguirá en otro nivel, ¿sí? Los lugares, las exigencias, empiezan a faltar oportunidades de servicio. Como dijo el otro día alguien por aquí, no, es que ahí no hay lugar para mí. Todos los lugares ya están ocupados. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo. Claro, no es lo mismo la iglesia ahora a la iglesia que era hace 6 años, ¿sí? En la que alguno podía aspirar tal vez a meterse en ese sentir, ¿sí? Ahora, no digo que no haya oportunidad ni que no, simplemente que si usted no sigue avanzando, usted se va quedando atrás en el grupo, ¿sí o no? Si ha visto cuando uno sale en caminata así con todo el mundo, que siempre hay unos que se van quedando atrás y llegan al final, eso le empieza a pasar. Entonces, por eso es que es bueno que usted se entusiasme con la enseñanza del Señor. Usted diga, me voy a poner firme, no le voy a bajar el ritmo, no, que voy a bajarle un poco, sí, usted le baja, pero vienen otros, ¿sí? Y esto va a seguir avanzando porque es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Entonces mire usted que no se quede por fuera de ese beneficio que Cristo nos da, que el Señor nos da, ¿sí? Entonces si ya cogió la onda, pues yo me imagino que los que están aquí dijeron, bueno, hoy vamos al culto, ya la cogió, aprovéchela, ¿sí?
y a la próxima otra vez y empiece a, a ejercer, a llenarse de eso, ¿sí? Porque las oportunidades son así, ¿sí? Las situaciones son así. Una oportunidad viene y si usted no estuvo ahí, si ese día usted no fue, ¿sí? Pues otro será el afortunado o yo no sé cómo lo quiera ver, ¿sí? Si usted no estaba preparado, tú puedes hacer tal cosa, ay no, todavía no tengo eso. Ah, bueno, entonces otro, ¿sí? Entonces va perdiendo el desarrollo, va perdiendo oportunidades de bendición en la vida. Estos son, así como el Señor, pues uno no puede hablar de una manera diferente, son ejemplos, alegorías para que usted lo aplique en su vida personal, ¿sí? No, que yo no veo la bendición, pero es que a veces el Señor eh, determinó hablarte en tal momento y tú decidiste no asistir, por ejemplo. ¿Sí me hago entender? O sea, es como que usted esté en la juega ahí, en la situación, que esté manos a la obra y que le interese aprender bien, ¿sí? Yo quiero aprender bien lo que el Señor me está enseñando, porque hay gente que aprende, pero aprende más o menos, aprende una parte, ¿sí? Entonces, bien, por eso mire cómo escucha, con atención, ¿sí? Y empiece a ejercer, ¿sí? Y haga las determinaciones que le correspondan. No voy a permitir que alguien me hable de esto porque me quita lo que he recibido, por ejemplo. No voy a permitir que mi flojera me impida ir a recibir la bendición. No voy a permitir, estoy hablando de cosas que a mí me han pasado, ¿no? Para que usted sepa que no es juicio, sino que de verdad. No voy a permitir que un asunto familiar, una pelea familiar, me quite la bendición de acudir a buscar el rostro del Señor. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. No voy a permitir que una enfermedad que yo sé que no me postra, ¿sí? Porque uno a veces, uno sabe, no, o sea, bueno, usted sabe, uno sabe, ¿sí? No voy a permitir que eso me quite a mí la bendición. Y si usted está en servicio, todavía más. Lo digo porque yo, pues a mí me ha tocado irlo aprendiendo, ¿sí? Una cantidad de veces yo he visto cómo otros cogen los lugares y verse uno, eso me pasó hace como unos 12 años, y verse uno que uno está como que no tiene oportunidad de desarrollo. ¿Por qué? Porque uno está con un pensamiento un poco inmaduro frente a esto, ¿sí? Entonces no le permita al enemigo, no se permita a usted mismo, si hay una enseñanza, acatarla, practicarla, confíe en que quien le habla lleva un proceso anterior al suyo, ¿sí me hago entender? Pues es harto decirlo de mi propia boca, pero es la realidad, o sea, usted sabe que para el servicio en general usted tuvo que haber pasado por una temporada antes de preparación, entonces confíe en que quien le habla de la experiencia también, ¿sí? Entonces acate, y si le dicen de esta manera es porque de esa manera le va a resultar mejor. Eso sin tener en cuenta del respaldo de Dios a la autoridad también, por supuesto, ¿no? Pero sí escuchar bien y aprender bien para que la conducción de su desarrollo sea ágil, ¿sí? O sea, que si usted es una plantica, la plantica empieza a florecer rápido, que no tenga que esperar tanto para ver un fruto, ¿sí? Sí me hago entender, o sea, que usted no se quede eternamente con los problemas de su vida diciendo cuándo es que el Señor me va a liberar, no, es que tú tienes que empezar a ejercer y a usar lo poco o mucho que hayas aprendido. Vamos a orar. Gracias, Señor. Hoy presento a tus hijos delante de ti, a quienes colocan sus tributos en tu altar. Bendigo, Señor, la fe de tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por tus enseñanzas, Señor, por tu dirección. Gracias porque contigo hemos encontrado el manantial de la vida. Antes nuestros pasos los conducíamos nosotros equivocadamente y ahora los conduces tú. Por eso te damos gracias, Señor. Ayúdanos a guardar, a atesorar esas palabras, esa enseñanza que tú nos das, para ponerla por obra, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que tengamos la capacidad de practicar, de ejercer. Llena, Señor, este lugar con tu presencia. Mueve el manto, Señor. Levanta el espíritu afligido, levanta el espíritu cansado, Señor. Renueva las fuerzas a aquellos que las necesitan, para que sigamos caminando en pos de ti, Señor. Renueva las fuerzas, Señor. Oh, Shalom. Ayúdanos. Apóyanos, Señor, con tu Espíritu Santo, para que podamos avanzar. Como dice tu palabra, que corramos y no nos cansemos, que caminemos y no nos fatiguemos, Señor, porque tú estás ayudándonos, porque tú estás empujándonos, Señor. Habita en nuestra vida, Señor. Te damos la bienvenida, te llamamos, Señor, a que habites en nuestro vaso y llenes, Señor, con tu presencia. Ora más. Digno, Señor. Ora más. Llena, Señor, estos vasos con tu presencia. Ministra de tu unción, de tu Digno, digno, Señor. Dios poderoso, Rey victorioso, sentado en autoridad. Llena, Señor. Llena, Señor, estos vasos con tu presencia, Señor. Ministra de tu unción, de tu poder, de tu gloria, Señor. Ora, vamos, Que tú eres, Señor, para gloria de tu nombre. Llena, Señor. Ora, vamos, tierra sobre todo imperio, ante ti toda rodilla se doblará y confesará que tú eres Señor. Ora, Para llena, gloria Señor. de tu nombre. Ministra, Señor. Ministra, Señor, de tu poder, de tu unción.
estos vasos con tu presencia, Señor. Poderoso, sentado en autoridad. Ora vamos. Digno Señor, ora Dios poderoso, ora vamos. Sentado en autoridad. Ora vamos. Llena, Señor. Ministra de tu unción. Ministra, Señor, de tu poder. Oh, Sharada. Ora mamá, Sharada. Ora Dada, presencia, Señor. Para gloria de tu nombre, mi Dios. Ora Sharada.